Stephanie Randall necesita una silla de ruedas y un aparato de tracción craneal para mantenerse viva, pero esto no le impidió convertirse en una persona exitosa con una masiva comunidad de fans en las redes sociales. Mientras su Patra Sassoufan es una de solo 50 personas en la historia humana que padece el síndrome de Ambras, mejor conocido como el síndrome del hombre lobo. Estas son 15 personas con cuerpos únicos que desafiaron a la ciencia. Comenzamos con el mayor éxito de supervivencia espinal jamás ocurrido. My spine is curved into a S, so it's compressing my right lung. Para entender la magnitud de la situación vivida por esta chica, debemos retroceder cuando solo tenía 2 años y los médicos le diagnosticaron distrofia muscular de Duchenne. Esta es una enfermedad progresiva que desgasta los músculos y afecta casi exclusivamente a los varones, convirtiéndola a ella en una de las pocas mujeres que padece esta condición. A medida que fue creciendo, la falta de soporte muscular provocó que su columna vertebral se curvara en forma de S, alcanzando su punto crítico donde literalmente estaba comprimiendo y aplastando su pulmón derecho, dejándola casi al borde de la asfixia. La solución para salvar su vida fue drástica, pues a los 11 años, los cirujanos instalaron un marco de metal llamado dispositivo Halo, que fue asegurado a su cráneo con 15 tornillos. Originalmente, este aparato de tracción craneal estaba diseñado para hacer una intervención temporal antes de someterla a una cirugía espinal, pero las complicaciones significaron que la intervención fuera cancelada y el Halo se volvió una extensión permanente de su cuerpo. A sus 27 años lleva más de 15 viviendo con esta jaula de metal fijada a su cabeza, soportando el peso físico y el peso de las miradas de los extraños cada vez que sale a la calle. Pero en vez de esconderse, canalizó su realidad hacia las redes sociales, acumulando 7.1 millones de me gusta en TikTok y creando una comunidad que sigue su día a día. And the screws are like screwed into the skin pushed against the skull. El dispositivo Halo, que debía ser una prisión temporal, ahora es el ancla que mantiene su columna estable y le otorga la independencia necesaria para vivir, respirar y redefinir por completo lo que significa estar atrapada en su propio cuerpo. Ahora veamos a la joven cuyo vello facial le crece sin control. I cry if they make fun of me. Desde el instante de su nacimiento, los médicos en Tailandia quedaron paralizados cuando notaron que el cuerpo entero de la pequeña Supatra estaba recubierto por una inusual capa de vello. Poco después fue diagnosticada con el síndrome de Ambras, una mutación genética de la cual solo existen 50 casos documentados desde la Edad Media. Esta condición, conocida coloquialmente como el síndrome del hombre lobo, produjo que el cabello creciera de forma descontrolada en sus orejas, rostro, brazos y piernas, resistiendo incluso los tratamientos con tecnología láser más avanzados, ya que el vello volvía a crecer con la misma fuerza y grosor tras cada sesión. En sus primeros años escolares, la joven tailandesa se enfrentó a un entorno hostil donde la apodaban cruelmente mujer lobo u otros adjetivos descalificativos. A pesar del inmenso peso emocional de estas burlas, ella decidió no someterse a la oscuridad del aislamiento social, ya que en 2010 posó para las cámaras y fue coronada con el récord Guinness de la adolescente más peluda del mundo. También abrazó este reconocimiento como una plataforma de empoderamiento, asegurando que su condición no la hacía diferente en su interior. Años más tarde, asombró al mundo entero al tomar la decisión personal de comenzar a afeitarse el rostro regularmente, no por ceder ante la presión de la sociedad, sino para celebrar el día de su boda tras encontrar a su verdadero amor. I still get called monkey face, but it doesn't bother me anymore. En la actualidad, su historia se sigue enseñando como el ejemplo definitivo de resiliencia frente a los prejuicios de una sociedad que se niega a aceptar a las personas diferentes. Y si crees que la lucha de Supatra contra su propia genética fue un desafío insuperable, prepárate para conocer el puesto 13, donde un simple abrazo puede significar docenas de huesos rotos. Esta niña posee los huesos de cristal más frágiles jamás registrados. Zoe has broken countless bones. We stopped counting at around 100. Does it hurt when you break a bone? Yeah. El cuerpo de Zoe comenzó a fracturarse mucho antes de que ella pudiera tomar su primer respiro fuera del útero materno, debido a que el ultrasonido 4D comprobó que sufría osteogénesis imperfecta tipo 3, una condición genética que impide la correcta formación del colágeno y produce extrema fragilidad en los huesos. Mientras aún estaba en el vientre de su madre, sufrió múltiples fracturas de clavícula y costillas, por lo cual los médicos le dijeron a sus padres que probablemente no sobreviviría más allá del parto, negándose a ser derrotados.
sus progenitores decidieron seguir adelante, enfrentándose a una realidad médica devastadora donde su hija ya había acumulado más de 100 huesos rotos antes de poder celebrar su primer cumpleaños. De hecho, la fragilidad de su esqueleto era tal que un estornudo fuerte, un cambio de pañal o incluso una ráfaga de viento un poco brusca podrían fracturar sus costillas o partir sus fémures por la mitad. Para evitar que sus huesos se astillaran o se deformaran, los cirujanos insertaron varillas de titanio en el interior de sus extremidades, lo cual limita su movilidad, viéndose obligada a usar una silla de ruedas. Pese a necesitar ayuda para las tareas más mundanas, el desarrollo cognitivo e intelectual de Zoe se mantuvo intacto y brillante. Hoy en día no solo asiste a la escuela rodeada de sus amigos, sino que aprendió a dirigir a sus maestros y compañeros sobre cómo deben interactuar físicamente con ella para no provocarle heridas. Zoe has a big enough voice where she will tell someone, please don't touch my wheelchair, please don't push my wheelchair. Cuerpo fracturado, cirugías reconstructivas exhaustivas, diagnósticos prenatales fatales y barreras médicas destrozadas conforman la asombrosa realidad de esta guerrera de cristal que se negó a rendirse. Pero si te sorprende cómo un cuerpo tan pequeño y frágil puede alojar tanta grandeza, ahora verás un joven cuya glándula pituitaria lo obligó a crecer hasta convertirse en un verdadero gigante. Este es el hombre con el mayor crecimiento desproporcionado de los Estados Unidos. Surgery saved his life, but he still was growing after surgery for many more years. La vida de este hombre nacido en Ucrania cambió para siempre cuando los doctores descubrieron que un tumor estaba presionando su glándula pituitaria, provocando la liberación masiva de hormonas de crecimiento en su torrente sanguíneo. Esta condición médica llamada gigantismo pituitario obligó a su madre a trasladarlo a la clínica Mayo en Minnesota a los 7 años, en un desesperado intento por salvar su vida. A pesar de múltiples intervenciones quirúrgicas cerebrales para extirpar el tumor, su cuerpo alcanzó la increíble estatura de 2 metros con 34 centímetros, coronándolo oficialmente como el hombre más alto de los Estados Unidos. Pero ser un gigante en un mundo diseñado para personas promedio conlleva un costo, pues el peso extremo que soportaba su esqueleto destrozó por completo sus pies, requiriendo un calzado ortopédico de talla 24 que ninguna tienda en el mundo fabricaba. La situación llegó a tal nivel de precariedad que la marca Reebok tuvo que diseñar un par de zapatos personalizados valorados en $16,000 para que pudiera caminar sin agonizar de dolor. Trágicamente, los constantes problemas cardiovasculares y el estrés sobre sus órganos internos terminaron cobrando su vida a los 38 años, dejando un legado imborrable sobre la dura realidad del gigantismo extremo. Reebok has provided the tallest man in America with several pairs of shoes, a pair about $16,000. Órganos colapsados, zapatos de miles de dólares, cirugías cerebrales continuas y un crecimiento biológico imparable marcaron la trágica pero fascinante vida de uno de los gigantes de nuestra era. Ahora veamos al fisicoculturista más pequeño del Reino Unido. I didn't feel confident at first. I was like, oh, you know, what? They're not going to want me because I'm shorter. Este hombre no solo tuvo que luchar contra el peso de las mancuernas en el gimnasio, sino contra el peso de un desorden genético conocido como displasia espondiloepifisaria tardía, que afecta el desarrollo de los huesos y restringe el crecimiento de la columna vertebral. Es por ello que su crecimiento se detuvo a los 147 centímetros. Y para completar, durante su adolescencia, la combinación de su baja estatura y su frágil complexión lo convirtieron en un imán para el bullying escolar. Pero en lugar de sucumbir ante el tormento psicológico, Sean canalizó toda su frustración hacia el fisicoculturismo para transformar su cuerpo de pies a cabeza. Lo que comenzó como un mecanismo de defensa personal se volvió una disciplina de hierro, pues modificó su dieta para ingerir mayor cantidad de proteínas y siguió un régimen de levantamiento de pesas 5 días a la semana, con tal de esculpir su cuerpo hasta alcanzar un nivel de masa muscular que dejaba atónitos a los competidores de tamaño normal. Su tenacidad inquebrantable lo llevó a competir en la Federación de Fisicoculturismo del Reino Unido, rompiendo cada uno de los estereotipos físicos asociados a las personas de talla baja. Además, hoy en día no solo se erige como el culturista más pequeño de Gran Bretaña, sino que utilizó su presencia en las redes sociales para educar sobre el enanismo y la salud mental en el deporte. Just to find something that they can control, find something that you're passionate about. So it could be... Luego de vencer la depresión, Sean Tan se armó con una musculatura digna de una estrella de películas de acción y le dice a todos que no existe nada imposible para las personas que sufren enanismo. Pasemos a la batalla más desgarradora contra el temido Alzheimer en la infancia. Like an hour just looking at his books. But his absolute favorite thing is his trampoline.
La existencia de este joven es una carrera a contrarreloj contra una de las patologías más crueles conocidas por la medicina moderna, el síndrome de Sanfilippo. Nacido como un bebé aparentemente saludable junto a su hermano gemelo Austin, el desarrollo de Logan marchó con normalidad hasta cumplir su primer año de vida, momento en el cual sus padres notaron un severo retraso en su capacidad para hablar y articular palabras. Tras meses de infecciones respiratorias y problemas gastrointestinales inexplicables, el equipo de genetistas entregó un diagnóstico terminal que paralizó el corazón de la familia Pack. Debido a que el síndrome de Sanfilippo es una enfermedad metabólica y neurodegenerativa que impide que el cuerpo descomponga ciertas moléculas complejas de azúcar, las cuales se acumulan en el cerebro y provocan un daño celular irreversible. De manera trágica, esta condición va robando progresivamente todas las habilidades adquiridas, razón por la cual es denominada el Alzheimer infantil. A medida que Logan creció, la enfermedad le arrebató por completo la capacidad de formar palabras, obligándolo a comunicarse mediante un sistema de intercambio de imágenes. En sus años recientes, no solo ha comenzado a sufrir episodios convulsivos, sino que también padece distonía, un trastorno agónico del movimiento que causa contracciones musculares involuntarias extremas. Sin ninguna cura ni tratamiento disponible en el mundo, su infancia dedica cada segundo a abogar por la concientización de este síndrome, mientras le brindan cuidados intensivos para hacer su vida más llevadera. And then she just kind of drops the bomb and she's like, it is a terminal disease, life expectancy is late teens. And unfortunately, at this time, there's no treatment or cure. Tal vez el Alzheimer infantil le arrebate sus capacidades cognitivas, pero Logan no se rinde y mira hacia el futuro con la meta de encontrar un tratamiento que extienda su esperanza de vida. Ahora veamos cómo una enfermedad de restricción de crecimiento desencadenó complicaciones que nadie esperaba. Directly into her stomach 3 times a day. There we go. La pequeña Amelia de 4 años nació con el síndrome de Russell-Silver, una falla cromosómica que impacta solo uno de cada 100,000 niños, generando que su desarrollo quede bloqueado desde la etapa prenatal. A la edad que otras chicas miden un promedio de 1 metro y pesan entre 14 y 17 kilos, ella se elevaba a apenas 84 centímetros y pesa tan solo 10.4 kilos. Aparte del tamaño más pequeño, esta enfermedad alteró la simetría de su esqueleto y esculpió rasgos faciales triangulares distintivos. Pero el verdadero infierno clínico de Amelia apenas comenzaba, ya que sus médicos detectaron una deficiencia de colágeno similar con el síndrome de Ehlers-Danlos, lo que dañó la estabilidad natural de sus articulaciones. También soportó 4 operaciones de cadera, pero su frágil anatomía colapsó bajo una escoliosis que torció su columna vertebral. Luego, las inyecciones de hormonas tenían el objetivo de ayudarla a crecer hasta 1 metro con 50 centímetros. Pero primero los cirujanos deben enderezar su espina dorsal mediante múltiples cirugías de alto riesgo. Aunque Amelia enfrenta complicaciones que parecen insuperables, ella camina hacia el futuro con optimismo, pues asiste a la escuela con total normalidad y sigue probando nuevos tratamientos médicos que aspiran a mejorar su calidad de vida. En el puesto 8 veamos el caso de una joven nacida sin mandíbula, que requirió una cirugía reconstructiva usando un hueso extraído de su propio esqueleto. Caitlin padece una anomalía craneofacial similar a la secuencia de Pierre-Robin, una condición genética causante de la falta de desarrollo óseo en su mandíbula inferior y cuya lengua colapsaba hacia la garganta, bloqueando las vías respiratorias y exigiendo cuidados médicos y enfermeras de vigilancia a las 24 horas del día. A raíz de este diagnóstico, los especialistas sentenciaron que jamás podría alimentarse sin asistencia gástrica o articular palabras. Los cirujanos también planificaron varias reconstrucciones faciales, llegando al extremo de extraer fragmentos de hueso de sus costillas con el objetivo de construirle una base mandibular desde cero. Contra todo pronóstico, su cuerpo se sobrepuso al trauma de las cirugías y dejó de usar la sonda gástrica para dominar la alimentación y el habla como cualquier otra chica. Para ayudarla a comunicarse mejor, sus padres la animaron a incursionar en la música, así que aprendió a tocar la batería y la marimba. Ahora que tiene 24 años, cursa la carrera de justicia penal en la Universidad Estatal de Utah, motivada por ayudar a personas marginadas. Sin embargo, su familia corrobora que la mayor batalla médica de Caitlin nunca fue el quirófano, sino soportar las miradas ignorantes de la sociedad y los ataques cibernéticos. Challenge isn't her actual disability itself.
It's more of the fact that it can affect the way so many people view her. Pese a los comentarios negativos de otras personas, ella se armó de una valentía admirable y usa las redes sociales para desarmar con humor la ignorancia de los acosadores. Pero si el triunfo de Caitlyn parece un desafío insuperable, llegó la hora de ver un milagro pediátrico que desafía todo lo que sabía sobre movilidad humana. Este es el mayor milagro motriz de la displasia caudal infantil jamás registrado. Will help her, grow into an independent person. Desde la primera ecografía, el panorama para la pequeña Amaya era desolador debido a que su madre, Jaylin, lidiaba con hipertensión y diabetes tipo 1, factores de alto riesgo que desencadenaron el desarrollo del síndrome de regresión caudal en su bebé. Este trastorno congénito interrumpió la formación de la mitad inferior de su cuerpo mientras aún se encontraba en el útero materno, trayendo como consecuencia que naciera sin piernas, además de tener una malformación en la geometría de su caja torácica que le produce complicaciones respiratorias. Asimismo, requirió una inserción de un tubo gástrico directo en su abdomen para poder recibir nutrientes básicos y sobrevivir a la etapa de lactancia sin ahogarse. Cuando los pronósticos médicos sugerían que tendría un desarrollo físico limitado, esta pequeña guerrera rompió todos los esquemas de la biología convencional, pues tan solo un año después de nacer, había desarrollado una musculatura superior tan potente que puede gatear, escalar y desplazarse por el suelo a la misma velocidad que cualquier otro niño de su edad. A pesar de los crueles comentarios en redes sociales y las continuas miradas incómodas de extraños en la calle, su madre se ha convertido en una feroz educadora pública, mostrando al mundo entero que la fuerza de voluntad de esta jovencita es completamente imparable. And they were like, yeah, no growth at all. Like, we don't see legs at all. And so I had a breakdown in the hospital. Ningún diagnóstico puede detener a Maya, quien cada día supera nuevos obstáculos y le demuestra a todos que la falta de piernas no es impedimento para llevar una vida plena. Pasemos al fallo genético que hace que la piel estalle en manchas rojas idénticas al confeti brillante. I had a few spots all over my body, and now I have like a bunch, and they grow throughout my life. Ella padece ictiosis confeti, una mutación genética de la piel tan rara que existe menos de un puñado de pacientes diagnosticados a nivel mundial. Esta enfermedad dermatológica altera por completo la manera en la que la epidermis se regenera, provocando que su piel se vuelva gruesa, escamosa y propensa a erupciones. A medida que su cuerpo intenta sanar las áreas engrosadas, aparecen cientos de manchas de un rojo brillante intenso por toda su superficie corporal, dando el perturbador pero fascinante aspecto visual de haber sido rociada con confeti carmesí. La severidad de esta condición obliga a Portia a someterse a regímenes de exfoliación y humectación constantes para evitar que su piel se agriete y sangre por la tensión de sequedad extrema. Más allá de la agonía física y de los picores incontrolables, el costo psicológico de crecer con una apariencia tan diferente representó una barrera para la salud mental y su integración escolar. No obstante, Portia ha elegido exponer su realidad documentando su dolorosa rutina de cuidado de la piel ante los medios y revistas como People, con el fin de transformar una mutación genética en una plataforma de visibilidad para enfermedades cutáneas ultra raras. You wish it could be better. Pieles agrietadas al borde del sangrado, mutaciones genéticas inexploradas, humectaciones obligatorias y un nivel de dolor constante que destruiría a cualquier adulto. Es el día de esta valiente joven. Y si creíste que la alteración de la ictiosis es difícil de asimilar, espera descubrir el síndrome lipodistrófico que desafió los límites de la estética humana. Pasemos a la historia de supervivencia tras nacer doblada por la mitad. A rare condition called arthroposis, and that means that many of my joints are stiff and bent. La atleta paralímpica noruega dejó a los médicos atónitos, porque según su madre, nació con su cuerpo doblado a la mitad. La razón detrás de esto es que padece artrogriposis severa, una enfermedad que produjo que sus articulaciones se fusionaran, dejando pelvis y extremidades rígidas junto a una curvatura espinal. Con apenas 2 días de vida, comenzó un infierno de cirugías reconstructivas que fracasaron, por lo que a sus 7 años le atornillaron varillas de titanio en la columna, pero la tensión anatómica las partió en 2. El metal roto sigue atascado en su interior, aunque extraerlo representa complicaciones que podrían causarle la muerte en la mesa de operación. Pese a tantas complicaciones, Brigida incursionó en la equitación terapéutica y se enamoró tanto de este deporte ecuestre, que clasificó a los Paralímpicos de Río 2016. Lamentablemente, un movimiento del caballo le provocó un latigazo cervical, y al tener la espina tan rígida, el impacto reventó su cuello provocándole una conmoción. Luego, un accidente automovilístico causó otra lesión cerebral traumática,
y se vio obligada a permanecer inmóvil durante meses. Aunque se ha recuperado en cierta medida desde entonces, sigue padeciendo los síntomas persistentes de la conmoción cerebral y no se ha subido a un caballo desde finales de 2024. Así que hoy, con la ayuda de su asistente Thea, está reuniendo el valor para volver a montar con la esperanza de redescubrir a la deportista paralímpica que solía ser. To go for a little bit? Should I lead her and then you just hold on? Yeah, we can take a big turn. Las complicaciones de su enfermedad, sumadas a los accidentes que sufrió, podrían derrotar a cualquier persona, pero no a Brigitte, quien está reuniendo el valor para regresar al deporte ecuestre que tanto adora. En el puesto 4 veamos cómo una rara displasia erradicó por completo el cabello y glándulas sudoríparas del cuerpo de esta chica. The hair. I've had roughly about 10 surgeries. El síndrome de Hay-Wells es una de las ramificaciones más raras de la displasia ectodérmica, ya que esta mutación congénita ataca a los tejidos de desarrollo en la fase embrionaria, arrebatándole la capacidad de desarrollar folículos pilosos, dientes e incluso la deja sin glándulas sudoríparas en todo el cuerpo. Al no poder sudar de ninguna manera, la simple exposición al sol de verano o el esfuerzo físico prolongado podían provocarle un golpe de calor letal instantáneo, lo cual la obliga a depender de medios artificiales de enfriamiento para regular su temperatura corporal. El síndrome de Hay-Wells también le causó pérdida auditiva y una alopecia total, lo que la convirtió en el blanco de acosadores escolares que la amenazaban e insultaban por su aspecto inusual. Por culpa del constante bullying, Hannah pasó años sumida en pensamientos oscuros, convencida de que su apariencia era una condena perpetua de la cual no podía escapar. Afortunadamente, esta joven se armó de una valentía jamás sentida en su vida y firmó con la agencia de modelaje inclusiva CBD Management, con el fin de transformar las características físicas que la atormentaban en su mayor superpoder en las pasarelas. In high school, I got bullied for having the hair. I just thought, fuck it. And I just... Hoy en día desafía los estándares de la industria de la moda, demostrando que la falta de cabello y la singularidad de su rostro se ganaron el apoyo de millones de admiradores por todo el planeta. Pero si crees que vencer a tu propia genética es el máximo nivel de resiliencia, el puesto 3 narra una historia de supervivencia tras sufrir quemaduras en el 90% del cuerpo. Esta fue la recuperación de quemaduras de tercer grado más impactante de Europa. And it is really nice to have a family get together. A la tierna edad de 22 meses, un fatídico cigarrillo encendido accidentalmente por su madre desató un infierno en la habitación de su hogar en Ipswich, Inglaterra. Las llamas devoraron la cuna de la bebé con tal furia que los bomberos pensaron que estaban rescatando una muñeca carbonizada y no un ser humano con signos de vida. Al llegar al hospital, los doctores determinaron que Terry sufrió quemaduras de tercer grado en más del 90% de su cuerpo, convirtiéndola en uno de los casos de supervivencia infantil más improbables y milagrosos de toda la historia médica. El fuego derritió por completo su cabello, sus dedos, sus orejas y su nariz, dejándola sin un milímetro de piel sana excepto en un pequeño parche bajo su pañal, el cual los cirujanos utilizaron para realizar docenas de injertos de piel en otras partes de su cuerpo. A lo largo de los años, se sometió a más de 50 cirugías para recuperar su piel y reconstruir las funciones básicas de su anatomía quemada. A pesar de crecer enfrentando el rechazo visual de extraños y las secuelas físicas de incontables operaciones, su resiliencia inquebrantable capturó el corazón de toda Gran Bretaña, ganando el premio Pride of Britain y recaudando cientos de miles de libras en fideicomisos para sus cuidados médicos. Extreme burns to that degree. She was so badly burnt I couldn't extend her neck. Hoy, Terry es un faro viviente de esperanza sobre la verdadera indestructibilidad del espíritu humano ante la devastación de su cuerpo entre las llamas. Pasemos a la supermodelo con la simetría linfática más grande de la industria. How y'all doing? My name is Mahogany. I am 28 years old. Desde su nacimiento, la vida de esta joven de Tennessee estuvo marcada por el linfedema, una disfunción anatómica en la cual su sistema linfático es incapaz de drenar el exceso de fluidos y toxinas de sus tejidos blandos. A través de los años, la acumulación se concentró en el lado izquierdo de su cuerpo, provocando que su pierna alcanzara un peso de 45 kilos. Cargar con el peso del equivalente a un adolescente aferrado permanentemente a su cadera le causó incontables episodios de celulitis infecciosa, dolores punzantes y una condena a la fisioterapia de drenaje linfático de por vida. Durante su juventud temprana,
Cirujanos y especialistas debatieron si la amputación de la extremidad sería la única ruta viable para salvarla del estrés crónico que estaba destruyendo sus articulaciones y su columna. Sumado al dolor, el escarnio de los trolls de internet y de los transeúntes que le sugerían amputarse para verse normal, la hundieron en una depresión que casi la destruye. I have my days where I'm down, but I think now that I'm older, I know how to get back up. Por su parte, Mahogany hizo exactamente lo opuesto, ya que abrazó su voluminosa simetría corporal y se lanzó de lleno a las cámaras como modelo profesional en campañas de moda donde posa con orgullo mostrándose a sí misma tal y como es. Finalmente llegamos al puesto número 1, donde un bebé con una condición anatómica tan impactante desató un pánico moral sin precedentes. When Raiden was born, he was unable to breathe, so our doctors asked if we wanted to keep him alive. La historia que corona nuestra lista no solo desafía la medicina moderna, sino a la falta de empatía de la sociedad frente a las anomalías pediátricas severas. Raeedyn Hayes nació padeciendo el síndrome de Pfeiffer, una enfermedad genética poco frecuente causante de que los huesos del cráneo se fusionen antes del nacimiento, lo que limita el crecimiento del cerebro y afecta su alimentación, respiración y actividades cotidianas. Tomando en cuenta que padece una forma grave de este síndrome, Raeedyn se ha sometido a más de 30 operaciones. Depende de un respirador y presenta diversas fusiones óseas y articulares en todo el cuerpo. No obstante, los desafíos no ocurrieron solo en el hospital, debido a que su madre abrió perfiles en las redes sociales para compartir el progreso médico, las cirugías y los pequeños triunfos diarios de Raeedyn. Pero la reacción del mundo digital fue de lo más despiadada. Millones de personas exigieron que la madre dejara de publicar fotos del bebé, argumentando que él sufría en vano y que su apariencia era demasiado perturbadora para ser exhibida en internet frente a todo el público. Soportar el peso de una condición de salud incurable, combinada con miles de amenazas diarias, empujó a la familia a un límite psicológico devastador y asfixiante. You're okay. Okay. Pero lejos de cerrar sus perfiles en las redes sociales y ocultar a su hijo en las sombras, la madre de Raeedyn redobló sus esfuerzos de concientización pública y exigió respeto por la existencia de su bebé, así como también educa a millones sobre los desafíos traídos por el síndrome de Pfeiffer. Y ahora cambiemos de tema. Haz clic en este video que aparece en pantalla para conocer a los gemelos más inusuales del mundo. No seas parte del 96% que se pierde estas historias. Suscríbete, activa la campana y dale clic. Está realmente increíble.